Hermano, Dios te bendiga. Estamos hablando sobre los que niegan a Dios, su existencia, y también sobre aquellos que ponen en duda lo que el Señor ha dicho. Si notas, son dos clases de personas diferentes. Y en ese afán de ubicar el ateísmo y la incredulidad, estuvimos mencionando los tres tipos de hombre que existen desde el punto de vista espiritual. En primer lugar, los ateos, los que tienen nula espiritualidad, confían en su propia ciencia, su propia sabiduría, pero que de cierto en sus pecados morirán. El otro grupo, o sea, que el grupo de personas que tienen espiritualidad, pero ciertamente les falta. Van hacia la tierra prometida, tropiezan, caen, a veces solo avanzan en círculos, o sea, no avanzan, pero aman a Dios. Y el tercer grupo de personas son aquellos que han alcanzado espiritualidad, madurez. Y cuando yo veo en la Biblia, o mis ojos conocen a alguien, lo pueden ver y hasta lo puedo palpar, alguien que ha avanzado, yo me lleno de esperanza al ver que sí se puede. Y entonces, como consecuencia, se ve quién está torcido. Cuando comparamos nuestra vida con el ateo, de inmediato se ve cuál vara está torcida. Así es que nosotros proclamamos que Dios existe, porque el Señor dejó escrito para ellos que no hay temor delante de sus ojos. Pero nosotros como pueblo estamos agradecidos porque el Señor se reveló a nuestras vidas. Nos sacó de ese pozo de la desesperación y nos puso en la parte más alta, en la cima, donde nosotros podemos levantar nuestros brazos hacia Dios. Qué bueno, hermano, que el Señor un día vino y nos inyectó de su espíritu. Y esto no es ciencia ficción, nada tiene que ver con eso. Pero hoy sabemos y lo vivimos, que nuestro fin es mucho mejor que el del ateo, porque nosotros tenemos la esperanza que no avergüenza y un gozo que viene del cielo. Es cierto que somos gusanos, pero gusanos salvados, agradecidos con Dios. Gente que detesta la naturaleza de gusano y que nos hemos hecho de un Padre amoroso que nos da certeza. Tenemos un esposo al cual le vamos a rendir cuentas. Tenemos un amigo al cual le podemos confesar todo. Un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Un médico del alma y del cuerpo. En pocas palabras y en conclusión, tenemos quien nos consuele. Somos muy bendecidos. Todo eso que yo he hablado del Señor está en la Biblia. Pero tenemos que leerla despacito para poder meditar lo que dice ahí. Porque si no, no encontramos consuelo en la Escritura. Nos afligimos, por ejemplo, de que seguimos teniendo actitudes horribles. Eso a nosotros nos causa aflicción porque no hemos meditado lo que la Escritura dice. Hermano, cometemos ese tipo de actitudes, caemos en ellas porque todavía somos carnales y muchísimas cosas no se han revelado en nuestras vidas. Y en ese redundar, nos sentimos muy mal, nos desesperamos. He dicho, y lo sigo sosteniendo, que no solamente hay cristianos con un carácter horrible, sino que hay cristianos que pueden ser hasta orgullosos y rencorosos, salvos, pero no gente de reino, salvos porque la salvación es por fe y es obra solamente del Espíritu Santo de Dios. Así es que cuando sientes que fallas y que la carnalidad te gana, hermano, y te desesperas, es porque no has leído la Biblia despacito. Mira lo que dice Colosenses 3:5. Dice la Escritura: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Hermano, subrayo que esto es idolatría, dice la Escritura, dice el apóstol Pablo. Lo subrayo porque así es. Pero lo que yo rescato de aquí es que el Señor dice que debemos de hacer morir lo terrenal en nosotros. No es un consejo, es un mandamiento que está puesto ahí para obedecerlo. Significa que sí podemos. Porque si no pudiéramos, esas líneas no existirían en la Biblia.
Por eso te digo que hay que leerla despacito. También te dije que en esta serie voy a ser muy reiterativo, voy a estar abundando a veces sobre lo mismo. Una vez más te digo que Dios no es ingrato, ni es mentiroso, ni es injusto. Si Él dice que hagamos morir lo terrenal es porque se puede, su mandamiento que podemos cumplir. Y si no, en un tiempo después nos vemos y platicamos. Y vas a ver que lo que hoy sientes que no puedes hacer, lo vas a poder hacer. Hoy la expresión es, hermano, yo lo he intentado. Yo he querido morir a mi propio yo, pero no he podido, no he muerto. Ahora, yo quiero que veas en tu entorno. Y por favor, quiero que me digas cuántas gentes conoces así, que están perfectamente sanos y en el siguiente instante se mueren. Yo entiendo que hay paros cardíacos fulminantes, pero en general, te pregunto, ¿la gente muere de improviso de un segundo para otro? Si tú me dices, me ha pasado 50 veces que voy en la calle, saludo a alguien y en el instante cae muerto. No es así. Regularmente la gente muere después de mucho tiempo de estar soportando largas enfermedades. Entonces, ¿qué te quiere decir el Señor aquí cuando dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros? ¿Qué te dice el Señor? Que Él sabe que te puedes tardar. De hecho, lo estás haciendo en hacer morir lo terrenal que hay en ti. El Señor sabe que es tu deseo. Lo que es lamentable es que hay gente que ni siquiera se ha enfermado para bien morir. Estoy hablando espiritualmente, ¿eh? Hay gente que ya está enferma, pero que no se ha muerto. Hablo de muerte para sanidad. O hay gente que ya no está trabajando bien un órgano, pero él le busca medicamentos, busca el especialista para hacer que ese órgano trabaje. O sea, se resiste a morir. O hay gente que ya se le están colapsando los órganos, pero le buscan una maquinita para que respire artificialmente, porque la carne se resiste a morir. ¿Tú me entiendes, verdad? Pero morirás. De cierto que morirás. Y entonces, dice aquí, dejaremos de ser idólatras. Lo que también es cierto es que es más doloroso morir a pausas que morir de un solo golpe. Por eso te quejas y te quejas. De repente te cortas un dedo, se murió el dedo. Al tiempo te cortas una mano, se murió la mano. ¿Quién sabe cuándo se va a morir el brazo? Cuando digo morir estoy diciendo, y cortar estoy diciendo lo que la Biblia dice, que todo lo que no es de Dios lo cortes y lo eches de ti. Pero en lugar de cortarlo, lo que hacemos es machacarnos el dedo y por eso sufrimos en vano. Y la escritura es muy clara, hermano. Hoy pareciera que estamos jugando el juego del ahorcado, que de a poquito va apareciendo hasta que finalmente se ahorca. Lo que te estoy diciendo es que no todos somos el apóstol Pablo. No todos caímos del orgullo y cambiamos drásticamente y radicalmente. Si esa fuera la regla, en el reino de los cielos estaría el apóstol Pablo y unos cuantos nada más. Hermano, muerte es muerte, sea instantánea o sea tardía. Sucede esto porque el proceso del alfarero es largo, pero no por causa del alfarero, es por causa de la masa que se resiste a ser moldeada y ser transformada. Porque la masa le teme al fuego como si el fuego la fuera a consumir, pero el fuego solamente es para moldear. No seamos como el ateo incrédulo, que no cree en la existencia de Dios, pero usa todo lo que Dios ha creado. Te voy a poner un ejemplo, ya te lo puse una vez, pero te lo voy a volver a poner. Si tú vas con un ateo y les dices que hay partículas minúsculas que se llaman electrones que producen electricidad, te lo va a creer porque él ve que un ventilador gira y un refrigerador funciona y la televisión funciona. Si tú le dices que hay una unidad de carga eléctrica que se llama Coulomb, que son 6.24 por 10 a la 18 electrones, a lo mejor te lo va a creer, pero te lo voy a poner en español. Ya no son 6.24 por 10 a la 18, es este número, mira, es este número de electrones. Y eso es un Coulomb. Si fuera aquí un 1,
serían 1000, 10,000, 100,000, 1,000,000, 10 millones, 100 millones, 1 billón, 10 billones, 100 billones. Estamos hablando de trillones de electrones. Y si esos pasan en un segundo, le llamamos amper, que es la intensidad de la corriente. Si nosotros pudiéramos agarrar un cable donde está pasando la electricidad, estoy hablando hipotéticamente, y cortáramos el cable para contar cuántos electrones pasan en un segundo, y tú contaras estos trillones de electrones en un segundo, lo que está pasando en intensidad de corriente es un amper. Para que tu laptop funcione, necesita 4 veces esta cantidad por segundo. Entonces, si tú le preguntas al ateo que si él cree esto, que son trillones, hermano, él te va a decir que sí existen, porque ve sus manifestaciones. Y yo digo que Dios existe porque también veo sus manifestaciones. El problema es que para ellos creer en lo microscópico no les cuesta, pero creer en lo infinito, ahí tienen problemas. A los electrones no los puedes ver porque son demasiado pequeños, y a Dios no lo podemos ver porque es demasiado grande. Pero existe, en verdad que existe. Pero eso les cuesta mucho trabajo creer. Ahora, si te encuentras una persona que sea demasiado incrédula, que no crea en la existencia de los electrones, pues hermano, nada más que meta sus dedos en un contacto eléctrico y que sienta la descarga. Y si quieren saber si Dios existe, que se metan con Él para que sientan un toque del cielo. También se puede. Ahora, Dios no se puede ver porque es infinito. Pero nosotros, escucha bien, no podemos conocer la luz por el simple hecho de mirar atentamente un potente foco, por ejemplo. Si nosotros queremos conocer la luz, podemos hacer algo mejor. Empezar a conocerla a través de su reflejo. En Jesucristo nuestros ojos vieron gran luz, porque Jesucristo es el reflejo de ese resplandor de la gloria de Dios. Si quieres conocer al Padre, tienes que conocer al Hijo, porque Jesucristo es el camino. Ahora, para el ateo, le sucedió algo horrible. Él cayó en la desgracia de su autosuficiencia, de su autonomía. Han matado para ellos la vida, cualquier indicio de vida. Hermano, lo que digo es tan lamentable, pero es para ellos, porque para nosotros Jesucristo es la luz que nunca se apaga. Él es la luz perpetua, aunque Él no es la luz, Él es luz. Él nunca se va a apagar en nuestras vidas. Y entonces yo entiendo que Él sabe más que todos. Por lo tanto, no lo cuestiono, pero no porque sea un perezoso mental. No lo cuestiono porque Él sabe más que todos. Porque su luz brilla. Debe ser horrible vivir como un ateo, sin Dios y sin esperanza, con esa insatisfacción y con ese enojo permanente, cuestionando todo lo que Dios hace. La fe, lo que hace en nosotros es que nos pone, mi hermano, bajo la voluntad de Dios, nunca encima. Cuando tú tienes fe, no cuestionas a Dios. La fe te pone debajo de su voluntad. Y entonces, aunque no entiendas lo que Dios está haciendo, tú lo crees. Pero tenemos que conocer al Señor a través de ese reflejo, porque Él es el Dios sobrenatural, está por encima de la naturaleza. Y tú me dices, sí, hermano, eso ya lo sé. Entonces, haz caso al consejo. No trates de ver de frente a Dios, porque esa luz te va a lamparear. Es decir, que no podemos entender a Dios tal como Él es, en su plenitud, porque nosotros no somos Dios, somos sus hijos. ¿Cómo lo voy a conocer entonces? A través de la estela que deja su admirable luz. Esa es la mejor forma de percibir al Señor. Ponerte en la hendidura de la piedra, de la roca, para que cuando el Señor pase, solamente perciba su reflejo, tal y como lo hizo Moisés. La escritura es maravillosa, hermano. Mira lo que dice Hebreos 1:3. El cual, está hablando Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas.
Jesucristo es luz, no es la luz. No es lo mismo, hermano. Ahora, te voy a explicar y a platicar algo que acaba de acontecer hace un poco de tiempo. Los científicos entendieron un poquito más lo que es la concepción del ser humano en el vientre de una mujer. Mira, ellos pudieron ver por primera vez lo que sucede cuando se une el espermatozoide con el óvulo. Es algo maravilloso, hermano. El espermatozoide hace un recorrido, va al óvulo, lo fecunda, pierde su flagelo, la cola, y se empieza a gestar la vida. Y ellos, hermanos, a través de aparatos sofisticados, pudieron ver lo que ocurre en el momento de la gestación. Hay un chispazo de luz, le llaman la chispa de la vida. Cuando es fecundado, como el óvulo tiene millones de átomos de zinc, produce un chispazo. Pero un chispazo breve, porque nuestra vida es breve, es bastante efímera. Pero me llama la atención que se produce la chispa. El óvulo no tiembla, es una luz, porque el Señor es luz. Y ellos dijeron, ¿qué está pasando? Nosotros no sabíamos que pasaba esto. ¿Qué está aconteciendo? Hermano, del momento de nuestra concepción traemos la esencia del Señor. Por eso te puse un ejemplo de Albert Einstein y la teoría de la relatividad. Cuando fue el periodista le dijo, ¿me puede explicar la teoría de la relatividad? Se la explicó y no la entendió. ¿Me la puede explicar otra vez? Un poquito más simple, y se la explicó 10 veces. Hasta que dijo, ahora sí la entendí. Él dijo, pues esa no es la teoría de la relatividad. Hermano, es imposible que un periodista sin conocimientos científicos entienda plenamente la teoría de la relatividad. Y es imposible que un ateo entienda a Dios con su mente. Es imposible, porque Dios es infinito. Aún nosotros los cristianos, si queremos entender a Dios con nuestra mente, no vamos a poder avanzar. Debemos dejar que el Espíritu Santo fluya con libertad en nuestras vidas, porque los principios espirituales son precisamente para el Espíritu. Si tú hablas con un ateo y le hablas de las cosas de Dios y te dice, ah, sí, ya entendí, es mentira, no entendió. Porque las cosas de Dios son espirituales. Así te pasa a ti. Sí, hermano, ya entendí. Y resulta que nada has entendido. Si antepones tu mente a las cosas de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Orar con sabiduría. Señor, que mi espíritu sea una tierra fértil, donde pueda yo albergar los principios espirituales, que queden anidados ahí. Que tu espíritu le hable a mi espíritu. Eso es lo que nosotros tenemos que orar. Te decía que debe ser horrible vivir sin Dios y sin esperanza, sin guianza, jamás sentir algo de Dios. Por toda una vida, hermano, el ateísmo es una cosa lamentable. Pero nosotros conocemos a Dios. Ellos desprecian al Dios que habla, pero que no encuentra un oído dispuesto a escuchar. Nosotros lo conocemos. Imagínate el grado de error, el margen de error, si yo confío en lo que me dice una persona. O yo confío en mí mismo. El margen de error es altísimo. 1000 veces creo en aquel que todo lo sabe, que viene a mí por anticipado, que es preventivo en mi vida, que me habla antes de que ocurran las cosas. ¿Qué puede tener de confiable el cerebro? La mente o nuestro sentir. Hermano, el cerebro es fácilmente engañado. Hay N ejercicios y prácticas donde se ve que el cerebro es engañado. Por ejemplo, pone una persona sobre una plataforma fija y mueven algo que simula las paredes y él siente que se va a caer, pero él está parado en algo fijo. Su cerebro está siendo engañado. Lo mismo ocurre con los colores y con las figuras. Mira esta figura. Si lo observas con cuidado, verás que se mueve del centro hacia afuera. Pero fíjate que la figura no se mueve, lo que se mueven son tus ojos. La figura está perfectamente estática. Sus ojos se mueven, se llama movimiento autocinético. Pero ahí tu vista ya fue engañada. Mira esta. ¿Para ti qué es? ¿Un hombre de frente con partes de perfil o un hombre de perfil con partes de frente? Tus ojos te engañan. Mira este precioso
conejo. Pero si lo ves de aquí para acá, es un pato. Tu vista te engaña. Tu cerebro te engaña. Tú no puedes percibir a Dios con tu mente. Es que, hermano, a mí me parece... Es que, hermano, yo como que veo que la hermana... Yo como que me doy cuenta que el hermano... Hermano, eso te mata. Las cosas de Dios las tienes que percibir con el Espíritu. Y cuando las pones en práctica, verás que funcionan. No es lógico que para ser el primero debas de ser el último. Eso va en contra de tu soberbia humana, de tu vanidad. Tampoco es lógico que para hacerte sabio te hagas ignorante. Y si pretendes ser grande, tienes que ser el más pequeño de todos. No es lógico que si a 100 le quitas 10, porque traes los dineros a la obra, se hagan 300. Eso va en contra de nuestra forma de ser tacaña. Hermano, las cosas de Dios se tienen que percibir con el Espíritu. Hay cosas que nosotros no entendemos, pero un día conoceremos, dice la Biblia, como fuimos conocidos. Nuestro espíritu no se explica a través de la materia. Sin embargo, tenemos un espíritu. Y si el espíritu existe y no es materia, significa que existe alguien que no es materia, que lo ha creado. Las leyes de naturaleza no pueden explicar a Dios. Y las leyes de la ciencia no van a poder demostrar la fe. Es una pérdida de tiempo si quiere hablar de estas cosas. Escuché a un ateo, te dije que hablan con mucho desparpajo. Se paraba así muy seguro y decía, pues ni modo, las cosas hacen lo que hacen porque son lo que son. Las partículas hacen lo que hacen porque son lo que son. Y yo dije, wow, es cierto. Es cierto, le tomo la palabra. Dios hace lo que hace porque Él es el que es. Y se acabó. Y no le tiene que rendir cuentas a nadie. Le tomo la palabra al ateo, le doy ventaja y aún así le ganamos. El Señor es sobrenatural sobre la naturaleza. Pero en la ignorancia ellos cuestionan a Dios y todo lo que nosotros creemos. Pero tiene explicación para todo. Te voy a explicar algunas cosas de los ateos, hermano. Por ejemplo, si tú hablas en lenguas, un día el Espíritu Santo vino y te dio ese don. Te pongo un ejemplo, hay muchos dones, 9 dones. Pero ellos cuestionan todo. Entonces tú vas y le dices a un científico ateo, pero nosotros hablamos en lenguas, ¿cómo es posible? A ver, explíqueme. Y te dice, es bien fácil. Lo que pasa que tú tienes genes de tus antepasados. Tú tienes genes de un ruso, un alemán, por eso, según tú, fuiste bautizado por el Espíritu Santo, pero ese ruso y ese alemán es porque de un segundo al otro se activaron los genes. Hermanos, si nos vieran la cara de torta de frijol que tenemos, ¿cuáles genes de rusos y de alemán? Qué bueno que nos conocen, si no serían más incrédulos todavía. Lo digo, hermano, sin sarcasmo. Dije que no iba a ser sarcástico. Dicen que Jesucristo podía hacer todo lo que hacía por la energía crística. ¿Habéis oído la energía crística? Que esa energía la pueden canalizar solamente los hombres encumbrados espiritualmente. Él podía caminar sobre el agua porque canalizaba la energía crística y su cuerpo pesaba mucho menos, casi nada, y no se hundía. Pudo multiplicar los peces y los panes porque a través de la energía crística los trajo de un universo paralelo. Y yo digo, si los trajo de un supermercado, de otro universo, ¿a quién se los van a cobrar? Y no quiero ser sarcástico, pero hermano, es una tontería. Que a Lázaro no es que estuviera muerto, todavía estaba vivo, y mientras el cerebro funcione, el espíritu no se va. Entonces Lázaro estaba vivo y el agua la convirtió en vino. No la convirtió en vino, sino que cuando le echaron agua a las tinajas y había mosto asentado, se alborotó, y ese es el vino nuevo del que habla la Biblia. Estoy poniendo ejemplos que son de lo más burdo, hermano. Entonces el ateo dice que para que estés bien no necesitas a Dios. Lo único que necesitas hacer es pensar positivamente. ¿Cuál sería el lema entonces? Pienso lo que siento y siento lo que pienso. Y si le escarbas un poquito más, el lema es más cómodo. Soy lo que quiero ser. ¿Viste qué cómodo? ¿Viste qué rápido se hicieron de Dios? Y entonces remacha todo diciendo que tu mente crea la realidad. Qué peligroso, hermano. Yo creo lo que la Biblia dice,
que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y lo sé porque mi corazón me engañó muchas veces. Y me llevó a tener actitudes que me hirieron. Y sufrí por años. Y yo era un esclavo de mis propias pasiones. Hasta que el Espíritu Santo vino a mi vida. Y yo creí lo que la palabra de Dios decía. Hermano, lo que estoy diciendo es que la fe que Dios nos ha dado nos hace libres y podemos volar como las águilas. La verdadera libertad consiste en ser esclavo de Jesucristo. Los incrédulos viven una libertad que no es bíblica. Por eso todo cuestionan. Ellos según viven libres, pero libres para subir y para bajar, para ir y para venir, libres para pecar, libres de cualquier gobierno sobre su vida, libres de que lo cuestiones, pero finalmente esclavos del pecado, pero hasta el pescuezo, hermano. La Biblia contiene parte de la sabiduría de Dios. La libertad está en la perfecta ley, dice la Escritura. Santiago lo dijo. Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley. ¿Cuál ley? Me pregunto yo. La ley de la libertad. Y persevera en ella, no siendo oidor, olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Y todavía concluye acá Santiago en el 2:12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Así es que el ateo, hermano, no es que sea libre, es que quiere huir de la libertad. No es que ejerza el libre albedrío, quiere huir del libre albedrío de Dios. Pero es un esclavo. Mira lo que dice 2 Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Dios nos ha dado libertad para escoger la libertad. Por eso el Señor tiene que venir en veces a nuestras vidas, porque las intenciones del corazón son de continuo hacia el mal. Y el ateo siente que no peca, él no sabe lo que es el pecado según la óptica de Dios. Según él es bueno, pero lo que él hace delante de Dios es una completa transgresión. Ya no te quejes que alcanzar la fe es tan difícil y que trae mucho dolor. Claro, hermano, que hay que batallarle. Claro que hay que ser probado. Claro que sí. Pero no nos quejemos, porque la fe es preciosa y vale la pena ir tras de ella. Porque cuando la tienes no cuestionas. Aceptas lo que Dios decide y no vives con ese enojo en tu vida. Hace un poco de tiempo platicaba algo y te lo quiero platicar a ver qué tanto me conoces. Tú has visto con tus ojos que Dios me provee de todo lo que necesito, ¿cierto? Entonces, supones que cuando tengo una necesidad económica, voy delante de Dios, ¿verdad que sí? Y le digo, Señor, ya llegó el recibo del teléfono y tú sabes que no tengo para pagarlo. Ya me ves postrado orando así. O involucrando a los hermanos. Hermanos, un favor, ayúdenme a orar porque necesito un celular. No estoy hablando de prosperidad, hermano, Así me imaginan. Pues es porque no me conocen. Yo por estos asuntos no oro. Hay asuntos por los que sí oro, pero por estos asuntos no. La mente dirá, pero ¿cómo es posible? La Biblia dice que el que pide recibe y el que busca encuentra. No, hermano. Cuando yo empecé a servirle a Dios, yo le dije, yo voy a atender tus asuntos y tú atiendes los míos. Y el Señor ha sido fiel durante toda mi vida. Él siempre me ha respondido en tiempo y en forma. Y entonces yo lo que hago es poner mis ojos en las cosas de arriba. Te lo voy a explicar con la Biblia. Mira lo que escribió el apóstol Pablo a Timoteo en la segunda carta 1:12. Por lo cual asimismo padezco esto. Otra versión dice, soporto mi situación actual. Qué cosa, ¿verdad? Dice, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ahorita vamos a abundar un poquito en esta expresión. Nada más te quiero poner un ejemplo. Vamos a suponer que tienes un familiar, tú lo amas y está enfermo, y tú oras y declaras sanidad. Tú dices, yo creo que el Señor tiene poder y no se va a morir. Pero de repente tu familiar se muere.
¿Qué pasó con tu fe? ¿Te faltó fe? ¿O acaso Dios quería probar algo? Quería probarte en algo. Era el tiempo que tenía que partir, porque si tuviéramos esa fe y oráramos así y se cumpliera, nadie moriría, ¿es cierto? Cuando yo oro por alguien, yo creo que Dios lo va a sanar. Estoy diciendo que creo, estoy proclamando que creo. Pero le digo, y si no lo sanas, tú sabes lo que haces. Te voy a explicar. Si tú oras y le dices, yo creo que Dios tiene el poder para sanarlo, y no lo sana, te puedes convertir en un cristiano inconforme y rebelde. Pero si yo digo, yo creo que Dios tiene el poder para sanarlo, porque Él tiene poder para dar vida o para quitarla, pero si no lo hace, yo confío en su omnisciencia. Tú estás confiando en su poder, y yo estoy confiando en su poder más su omnisciencia. Mi fe es más grande. Estoy empleando una fe de reino. El apóstol Pablo la tenía bien clarita. Antes de estos versículos, ahí, antes del versículo 12, él viene hablando sobre la gracia, los propósitos de Dios, sobre la vida, la inmortalidad, los padecimientos. Está hablando de puros asuntos del reino. Y por eso él puede decir, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Si no, Pablo hubiera dicho, yo estoy seguro que siempre sanaremos. ¿Viste? ¿Cuál es la fe de reino? El Señor tiene poder, dice aquí, en este versículo, para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. ¿Qué le has confiado tú? Pero también hay otras versiones que dicen que el Señor tiene poder para guardar lo que Él me ha confiado a mí. ¿Qué le has confiado tú al Señor? Lo que yo he depositado en Él y lo que Él ha depositado en mí. Hermano, yo por eso digo que tomo las bendiciones que Dios me da. Por eso le confié en mi vida entera, no solamente en mi salud o mis finanzas. Esa es una fe de reino. Yo no voy a renunciar al servicio de Dios. Y tampoco voy a renunciar a las bendiciones que Dios tiene para mí. Tú vas a renunciar a lo que Dios tiene para ti. Así es que yo afirmo categóricamente, hermano, sin entrar en falacias, sin caer en falacias, que el ateísmo es una doctrina de lo más nociva y lo más agria. Me podrían preguntar, ¿y por qué? Porque conozco al ser más dulce del universo. Afirmo categóricamente, sin caer en falacias, que el cristianismo es lo más hermoso y gratificante. ¿Y por qué? Me podrían preguntar. Porque estuve sumergido en mucho dolor en mi vida, en una horrible desesperación y en unas tinieblas demasiado espesas. Por lo tanto, yo me quedo con mi cristianismo, porque de verdad que Dios existe. ¿Oramos, hermanos? ¿Oramos? ¿Cuánto hay que agradecerle a Dios? Esta es la semana 11 de la serie de la fe. ¿Cuánto hay que agradecerle a Dios? Padre, en el nombre de Jesús, muchísimas gracias por tu palabra. No eres injusto y no eres mentiroso. Sí podemos hacer morir lo terrenal que hay en nosotros. ¿Con qué cara vamos hoy a decirte es que yo no puedo morir? Si yo veo que humanamente hablando la gente tarda mucho en morirse. Yo veo que hay pocos como Pablo que mueren instantáneamente. Lo lamentable es que algunos ni siquiera se han enfermado. Otros se han enfermado pero no han muerto. Otros tienen un órgano que no les está trabajando, pero se esfuerzan por echarlo a andar. Otros sus órganos se colapsan, pero se consiguen una máquina que les dé una respiración artificial, porque la carne se resiste a morir, pero moriremos. Yo sé que moriremos porque tu palabra lo dice que sí se puede. Gracias por hablarnos, Señor. Gracias por hablarnos. Ciertamente no te podemos ver porque eres infinitamente grande. Pero hemos recibido no una descarga eléctrica, no un shock eléctrico, no un toque eléctrico. Hemos recibido un toque del cielo a través de tu Espíritu Santo
porque tú eres luz. Tú eres el reflejo de la gloria de Dios. Gracias, Señor. Gracias porque la fe lo que hace es que yo acepto tu voluntad, no la cuestiono, pero no porque sea un perezoso mental. Lejos de eso. Es que tú eres sobrenatural. Yo solo te puedo ver a través de la estela que deja tu admirable luz. No te puedo ver de frente, quedaría deslumbrado. Hago lo que Moisés, me quedo ahí en la hendidura de la peña y te veo pasar, Señor. Y de cierto que existes. Gracias por la chispa de la vida. Gracias porque aunque esta vida es muy efímera, nosotros te podemos percibir. No podemos entender la teoría de la relatividad, pero con nuestro espíritu sí te podemos entender a ti, que tú eres Dios, Señor. Gracias. No, a mí que me importa que el ateo diga que él es feliz y que puede entender todas las cosas sin tu ayuda. A mí que me importa. Yo sé que alejado de ti nada voy a poder hacer. No confío en lo que ven mis ojos. Mis ojos me engañan. Por el amor de Dios, si escucháramos el consejo divino, no te dejes guiar por lo que ven tus ojos. Porque tu cerebro te engaña. Aquí estamos, Señor. Un día conoceremos cómo fuimos conocidos. Yo sé que tengo un espíritu que existe y que alguien lo creó, que no es materia. Yo lo sé, Señor. Tú estás con nosotros y te manifiestas. No es que se activen los genes ni esa basura del diablo que se dice por ahí. Es que tu Espíritu Santo vino y se injertó en mi espíritu. Yo me olvido de esas frases paganas. Soy lo que quiero ser. No, Señor. Soy lo que tú dices que soy. Yo no puedo confiar en mi corazón. Por años mi corazón me engañó. Mis actitudes me hirieron. Estaba totalmente preso, esclavizado, mis pasiones. Hasta que un día la luz me alumbró y fui libre a través de la perfecta ley, la ley de la libertad. Entiendo que mi corazón tiende de continuo al mal. Gracias por hablarnos, Señor. La fe es preciosa porque no cuestiona. Queremos esa fe del reino, Señor. Queremos estar atentos a los asuntos del reino, solamente del reino. Para poder decir, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y yo sé que tú eres poderoso para guardar en ti lo que yo he depositado. Pero también sé que tú me ayudas para que yo pueda guardar lo que tú has depositado en mí. Gracias, Señor. De verdad, el ateísmo es de lo más agrio y lo más nocivo. Lo sé porque puedo palpar al ser más dulce. Sé que el cristianismo es hermoso y gratificante porque viví en lo más horrible y en la desesperación más grande y en las tinieblas más espesas. Pero ahora somos libres porque la luz de Cristo, el reflejo de Cristo nos alumbró y estamos aquí. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, muchísimas gracias. Gracias por todo lo que tú nos das, mucha comida, la comprensión tuya. Es que ahí dice, hagan morir lo terrenal. Y es como si yo leyera que el Señor dice, yo sé que no has muerto de un día para otro, pero de cierto morirás. Esta es la revelación de tu palabra. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias.
Mi alma proclama que Jesucristo vive, que mi Dios es real, que Dios existe. Porque yo he visto esa luz. Amén, Señor. Amén. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva,